Capacitación en línea FCA. En este caso, bueno, pues he preparado este pequeño videotutorial para poder explicar algunas cuestiones claves de lo que sería entonces el costo de capital, la tasa interna de retorno y el valor presente neto, las cuales pues son herramientas que debemos de comprender, más que todo pues de dónde proviene, ¿verdad? Cuál es el cálculo matemático que llevan, porque muchas veces pues es fácil implementarlo en Excel, ¿verdad? Porque ya trae su fórmula, pero pues necesitamos entonces comprender qué significa, ¿sí? Y teniendo entonces eso como base, pues podemos comprender mejor el por qué se utilizan estas herramientas para determinar la viabilidad de un proyecto. Por lo tanto, bueno, pues vamos a comenzar. Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar con lo que sería el cálculo del costo de capital promedio ponderado, o también conocido como CCPP por sus siglas, o incluso si ustedes lo leen en algunos libros, bueno, pues puede ser conocido como el WACC por sus siglas en inglés. Habitualmente en el argot de las finanzas, bueno, pues lo conocemos como el famoso WACC. Por lo tanto, haciendo recordatorio de lo que ya han leído, recuerden que el costo de capital promedio ponderado, pues es precisamente eso, es el costo de las fuentes de financiamiento que estamos utilizando o que vamos a utilizar para realizar algún proyecto. Se promedian, solamente que no están promediados de manera simple, aritméticamente hablando, sino que pues lleva una ponderación, es decir, existe un peso específico en ese promedio. En este caso, bueno, vamos a suponer que tenemos tres fuentes de capital, que es Bancomer, HSBC y Banamex, ¿sí? Vamos a suponer que este proyecto, bueno, pues la inversión inicial de este proyecto o corresponde a ser 1.200.000 pesos. Por lo tanto, de ahí podemos obtener lo que sería entonces la ponderación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el 1.200.000 que vamos a pedir, no lo vamos a pedir en igualdad de cantidades de dinero. Vamos a suponer que pues cada banco me presta diferentes cantidades. Quiere decir que el 1.200.000 pues es el 100%. Por lo tanto, aquí va a manera de ejemplificarlo. Tengo que Bancomer me presta 400.000 pesos. 400.000 pesos respecto a 1.200.000, pues quiere decir que esto representa el 33% del capital que voy a pedir en préstamo. Si checo HSBC, bueno, pues son 600.000, que sería la mitad, el 50%, y Banamex, 200.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que tienen un peso diferente. ¿Por qué? Pues porque en este caso HSBC fue el banco que me prestó más dinero para el proyecto. Por lo tanto, bueno, pues cada banco tiene o proporciona diferentes costos de financiamiento. En este caso, pues ya suponemos que estos costos son anualizados, ¿sí? Generalmente trabajamos con variables anualizadas. Entonces, el costo del préstamo para lo que sería Bancomer es el de 37.38%, 22% para HSBC y 46% para Banamex. Entonces, podemos ver que el préstamo más caro sería el de Banamex, mientras que el más barato es el de HSBC. Entonces, tenemos diferentes costos. Este sería un costo el cual todavía no le hemos quitado la parte del costo, o más bien dicho, no lo hemos calculado después de impuestos. ¿Por qué se acostumbra a hacer esto? Bueno, porque ustedes saben que que los intereses son deducibles de impuestos. Por lo tanto, lo que hacemos con esas cantidades, aquí yo lo tengo direccionado a otro cálculo, ¿sí? Es decir, yo multiplicaría esto, bueno, es decir, el costo analizado por 1 menos la tasa de ICR que maneja la empresa. Vamos a suponer que es el 32%, es decir, 0.32. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que el costo va a ser menor, ¿sí? Entonces, recuerden que al tener un préstamo, un financiamiento, pues tenemos un beneficio fiscal y ese debemos incluirlo en la parte del costo del capital que estamos tomando en cuenta. Bien, por lo tanto, si se fijan aquí también, el costo sería de 22.59, pero cuando lo multiplicamos por la tasa, dijimos que era 32%, ¿sí? Entonces, pues se reduce a 15.36 y finalmente, bueno, sería este por 1 menos 0.32. Quiere decir que el costo, pero ya un costo después de impuestos, pues sería este. Bien. El costo ponderado es aquí donde ya obtenemos la ponderación, es decir, vamos a multiplicar
la ponderación que tenemos para la fuente de financiamiento por el costo ya después de impuestos, por de cada uno de las fuentes, ¿sí? Entonces, aquí abajo donde dice total, finalmente esta suma pues nos debe dar el 100%, recordando que aquí podríamos, hablando de empresas, vaya, por ejemplo, que ya cotizan en bolsa, bueno, pues ellos pueden emitir acciones al público inversionista, pueden emitir bonos, pueden emitir algún tipo de papel financiero que les ayude a obtener el recurso. Entonces la fuente de capital, bueno, pues aquí sería bonos, acciones comunes, acciones preferentes y demás. Bien, entonces no nos cerremos a que nada más pueden ser fuentes de financiamiento provenientes de bancos o de este tipo de instituciones financieras. Por lo tanto, nos cercioramos de que la sumatoria nos dé el 100% y el WACC o el costo de capital promedio ponderado, bueno, pues sería la suma del costo ponderado de cada una de las fuentes. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, si tomara solamente un dato como costo de capital, pues el más caro sería 31 y el más barato sería 15. Pero en promedio ponderado quiere decir que me estoy financiando a una tasa anual del 21.4089%. ¿Sí? Entonces, es muy diferente el hacer un costo ponderado a que hagan simplemente un promedio del costo. Los invito a que hagan la prueba y vean qué resultado les da si promedian el costo así tal y cual, sin tomar en cuenta la ponderación. Entonces, bien, una vez que tenemos el costo de capital promedio ponderado, bueno, pues ya sabemos cuál es el costo de financiamiento, pero este es solamente un indicador para poder contrastarlo entonces contra otro indicador que sería entonces el valor presente neto, ¿sí? Entonces vamos a comprender matemáticamente qué es el valor presente neto. Para eso recuerden entonces que vamos a tener que comparar el valor presente de esos flujos de efectivo. Es decir, vamos a suponer que ese proyecto de 1.200.000 nos va a arrojar entonces estos flujos de efectivo. Por lo tanto, vamos a hacer recordatorio de lo que son las matemáticas financieras para poder comprender la fórmula, que la fórmula pues la tienen tanto en el texto como en la presentación que les anexo junto con este video. Recuerden que el valor presente neto es descontar flujos, ¿verdad? Traer flujos del futuro hacia un valor presente o una fecha presente. Y para eso pues teníamos una fórmula que nos decía así, si recuerdan, en matemáticas financieras, es el valor de ese flujo, ¿verdad? De esa cantidad monetaria, multiplicado por 1 más la tasa que se esté utilizando, la tasa de descuento, elevado al periodo, ¿sí? Entonces, aquí se fijan qué tasa es la que vamos a utilizar para descontar el flujo. Pues la tasa que vamos a utilizar es la tasa del costo de capital. El flujo o la cantidad que está aquí, ¿cuál es? Pues el flujo que nos está dando el proyecto en el primer año. Y el periodo, bueno, pues en este caso sería a la menos 1 porque estamos ubicados en el año 1. Y así consecutivamente, si me voy hasta el flujo número 5, si se fijan, esto es el valor de ese flujo por 1 más la tasa de descuento, la cual estamos utilizando el costo de capital, a la menos 5. Entonces obtenemos el valor de cada uno de esos flujos, el valor presente de cada uno de esos flujos, lo sumamos, bien, y me está diciendo que el valor presente de esos flujos equivale a ser 859.991 pesos. Bien, entonces esto es el valor presente de los flujos. Matemáticamente, ¿qué es? Pues es la sumatoria del valor presente de los flujos que está arrojando el proyecto, solamente que todavía tengo que contrastarlo contra una variable o como habían dicho, contra un dato. ¿Cuál es ese dato? Pues la inversión inicial, ¿sí? Es decir, esto de aquí todavía no es el valor presente neto, este es el valor presente de los flujos. ¿Cuál es el valor presente neto? Bueno, para eso tengo que entonces a la sumatoria del valor presente de los flujos le tengo que restar la inversión inicial. Bien, entonces quiere decir que 859,000 pesos menos 1.200.000 quiere decir que tengo un valor negativo. Esto significa que mis flujos arrojados por ese proyecto pues no equivalen a ser lo que yo invertí, es decir, bajo esta técnica no estoy recuperando mi inversión. Recuerden que algo del principio de las finanzas es que siempre tenemos que tener en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Por lo tanto, el proyecto se rechaza,
¿sí? Si el VPN es negativo, el proyecto se estaría rechazando ya que no estamos demostrando su viabilidad, no estamos recuperando la inversión inicial. Aquí a manera de tener entonces otra forma de verlo, en vez de utilizar este recuadro, bueno, pues Excel ya nos tiene entonces una fórmula, ¿sí? Solamente que aquí va un dato importante. Yo puedo utilizar la fórmula de BNA, ¿sí? Excel trae esta fórmula BNA y lo único que tengo que hacer sería entonces seleccionar primero esta variable que sería la tasa de descuento, que es el WACC, y luego selecciono o arrastro todos los valores de la inversión. Ustedes hagan la prueba con el ejercicio de su proyecto. Entonces selecciono la tasa, los flujos y listo, doy enter. Si se fijan qué valor me da, me está dando este valor, los 859. Lo puedo calcular de dos formas, entonces ustedes hagan la prueba a manera de ejercicio. Pero un error común que se comete es que, por ejemplo, en proyectos que yo he visto, es que valor presente neto de los flujos, o me han dicho, valor presente del proyecto, y dejan este valor. Y no, ¿verdad? Este valor es solamente el valor de la sumatoria de los flujos, pero el VPN es este, menos 340,000. Este es el VPN. Y Excel no tiene esa fórmula como tal, ¿verdad? Sino que a esa cantidad le tengo que restar la inversión inicial. Por lo tanto, para que el proyecto se acepte, el valor presente neto tendría que ser positivo. Entonces, continuando con la tasa interna de retorno, que sería otra forma de evaluar el proyecto, si recuerdan ahí en la literatura que leyeron, en la presentación o texto, los materiales que hemos estudiado, la TIR nos dice que es la tasa que hace que la sumatoria del valor presente de los flujos de efectivo contrastados contra la inversión inicial sea entonces cero. Y bueno, ¿qué significa eso? Para eso pues tenemos que darnos otra vez la tarea de realizar un cálculo de este tipo para comprender su concepto. Entonces, esa tasa, ¿cómo la obtenemos? Pues de igual forma necesitamos obtener el valor presente de los flujos. Bien, el problema es que no conocemos la tasa, o sea, la tasa TIR, pues no la conocemos, pero la tenemos que utilizar para el cálculo, es decir, es una incógnita. Por lo tanto, bueno, pues si lo hiciéramos con calculadora tendríamos que estar iterando, es decir, tendríamos que estar dándoles valores arbitrarios hasta obtener el valor de cero, o lo más cercano a cero. Si bien es cierto, hay una fórmula cuando se trabaja a mano con esto, pero pues no es exacta. Aquí me interesa conocerlo de la forma más clara posible, por eso hacemos este cálculo. Por lo tanto, bueno, desconozco esa tasa. Si se fijan aquí la fórmula está indexado a este 2.6. Es decir, si yo supongo que la tire es 2.6, quiere decir que la sumatoria de los flujos es 1.448.000. La inversión inicial es 1.200.000, ¿sí? Y la diferencia es 248. Entonces, esta no es la TIR. ¿Por qué? Porque nos dice que la sumatoria del valor presente de los flujos contrastados contra la inversión inicial debe ser 0. Si yo le cambio el valor, vamos a decir que le diera un valor de 9, ¿sí? Si se fijan, cambia el valor presente y pues la diferencia se hace negativa ahora, pero sigue siendo una diferencia y necesitamos un valor de 0. Entonces, bien, ¿qué puedo utilizar? Si esto es para comprender el concepto, porque ahorita vamos a ver la fórmula directa de Excel, pues yo podría hacer lo que sigue. Este valor, si se fijan, es la resta, ¿verdad? Entonces, Excel tiene una fórmula, una herramienta que se llama buscar objetivo. En mi computadora, yo lo tengo aquí en herramientas, buscar objetivo. Generalmente, si se utiliza en Windows, está en datos, análisis y sí, buscar objetivo. Es la forma de encontrarlo generalmente en Excel, en todas las versiones de Excel de Microsoft. Entonces, bien, voy a darle buscar objetivo, ¿sí? Y me dice, definir la celda. Pues ya la tengo seleccionada. Esta celda yo quiero que valga entonces 0. Perdón, no, más bien dicho, esta celda quiero que tenga el valor de 0. ¿Cuál valor voy a cambiar? En este caso voy a cambiar esta celda que es la de TIR, ¿sí? Y lo que va a hacer la computadora es que va a iterar hasta encontrar el valor que ahí sea entonces 0. Doy a aceptar, ¿sí? Me dice que encontró el valor y si se fijan me está diciendo que la tasa TIR o la tasa que hace que el valor presente de los flujos contrastados contra la inversión inicial sea 0 es una tasa de 8.28, ¿sí? ¿Cómo lo podría hacer de otra forma sin tener que hacer todo este cálculo? Bueno, pues Excel ya trae su fórmula que dice TIR.
¿Sí? Abro paréntesis. Aquí la cuestión es que voy de elegir desde la inversión inicial hasta los flujos, teniendo en cuenta que la inversión inicial, como es un desembolso de dinero, pues va marcado como negativo. Y los flujos son positivos. Podría ser que hubiera un negativo, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del proyecto. Cierro paréntesis y se fijan, me da el mismo valor, 8.28. Quiere decir que la tasa interna de retorno de este proyecto, que es una tasa anualizada, es del 8.28. Bien, aquí si se fijan yo tengo que se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Y se fijan, tengo una formulita, un condicional para que me lo dé automático. Esto es un tip para que cuando formulen, bueno, pues nada más le den datos y se vayan generando solo los criterios. Dice que se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Bueno, pues porque el retorno anual del proyecto es de 8.28. Pero ¿cuál es mi costo anual? Mi costo anual dijimos que era de 21.40. Es decir, el costo supera al rendimiento, por lo tanto el proyecto se rechaza. Y eso lo contrastamos con el valor presente neto, ¿verdad? Utilizando el valor presente neto, pues vemos que tenemos una cantidad negativa y por lo tanto el proyecto se rechaza de ambas formas.